Moncloa, buenos días. Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato del Partido Socialista. Su programa electoral recoge un importante incremento de medidas sociales. ¿Cómo se financiarán en un momento de desaceleración económica? Bueno, nosotros hemos dicho por un lado que la justicia social tiene que ir acompañada de justicia fiscal y por tanto hay un planteamiento de reforma fiscal, sobre todo para los grandes patrimonios, las grandes corporaciones. Subimos el tipo efectivo del impuesto de sociedades, lo queremos subir al 15% como mínimo, y por otro lado estamos también planteando un spending review, es decir, lo que tenemos que hacer es valorar y evaluar muchas de las políticas públicas si están siendo eficaces y equitativas para el fin que fueron puestas en marcha. Y finalmente creo que es importante también decir que algunas de esas medidas ya estaban recogidas en el presupuesto general del Estado que fue, rechazado por la mayoría de la derecha y el independentismo. Con lo cual, desde el punto de vista de los agregados, de las macro figuras, pues desde luego el objetivo de este gobierno es seguir reduciendo la deuda pública y por tanto seguir reduciendo el déficit público y compensarlo también, lógicamente, con una mejora de las políticas sociales vinculadas con una reforma fiscal. Bruselas ha pedido a España un ajuste de 6.600 millones de euros en los próximos presupuestos. ¿Cómo se hará? No es eso lo que ha dicho Bruselas. Bruselas, al contrario, está hablando de una reducción del gasto público mucho menor a esos 6.500 millones de euros. Pero insisto, lo que tenemos que hacer no es de nuevo volver a recortar el estado del bienestar, no es volver a recortar las políticas que cohesionan, sino ser muy conscientes de que si alguna lección tenemos que sacar de la crisis de 2008 y la respuesta injusta que se dio por parte de la derecha, es que el crecimiento económico sostenible y las políticas de cohesión social van de la mano. Es decir, si nosotros no ponemos recursos económicos en educación, en transición ecológica y que esa transición ecológica sea justa para las comarcas que se ven afectadas por ese cambio de paradigma energético. O, por ejemplo, no ponemos recursos económicos en ciencia y en todo aquello que puede mejorar la competitividad de nuestro país, evidentemente el crecimiento económico que podamos tener en el futuro va a ser precario. Si al final basamos la respuesta a este enfriamiento económico internacional de nuevo en la devaluación de los salarios, evidentemente tendremos un crecimiento insostenible en el medio plazo. Pero fíjese, de todas formas, yo creo que en esta cuestión hay que ser muy conscientes de que, uno, la economía española está creciendo por encima de la media europea. Dos, seguimos creando empleo. Y tres, estamos cumpliendo con nuestros objetivos marcados de déficit público. Vamos a cerrar con un 2% del Producto Interior Bruto de déficit público, es decir, por lo que teníamos previsto. Y finalmente, en fin, tenemos que estar con los ojos atentos, pero tampoco sin caer en catastrofismos ni en falsos alarmismos. ¿Qué van a hacer con la reforma laboral? ¿Están estudiando con una suerte de mochila austríaca para La mochila austríaca es un debate que siempre han tenido los economistas y que plantea algo que me parece que es importante que planteemos en nuestro país, y es la necesidad de, en un cambio de paradigma económico, con una revolución digital que está haciendo que muchos trabajadores y trabajadoras se puedan ver damnificados por la pérdida del empleo como consecuencia de los procesos de automatización y robotización, lo que tenemos que hacer es reforzar las políticas de formación continua de esos trabajadores. Las políticas de formación en nuestro país hacen aguas. Es evidente que no están funcionando. Eso, cuando uno habla con los sindicatos, lo comparten. Cuando hablan con los empresarios, se comparte también por parte de ellos. Nosotros hemos empezado a resolver este problema. Hemos empezado a hablar con los agentes sociales, hemos empezado a reforzar las conexiones entre la formación profesional y la formación continua, y es evidente que una de las grandes reformas estructurales que necesitamos para la próxima legislatura es reformar las políticas de formación. Lo que no podemos hacer es vincular todas las políticas activas de empleo a las políticas de bonificación a la seguridad social, que no están siendo eficaces, porque no están mejorando la tasa de ocupación de colectivos específicos, y lo que tenemos que hacer es reforzar, en cambio, las políticas de formación. Y en ese contexto, pues es evidente que los economistas plantean la mochila austríaca como una forma complementaria de mejorar la necesidad de formarse de los trabajadores y trabajadoras de manera continua. Pero en todo caso, eso nosotros lo incorporamos en la agenda de cambio a principios de este año, y desde luego estaremos abiertos a explorar esta u otras formas de reforma de las políticas de formación, de las políticas activas de empleo para los próximos 4 años.
¿Por qué en su programa ya no figura el impuesto a la banca ni una subida de impuestos en el IRPF a los más ricos que proponía antes de ser presidente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero, nosotros en la reforma fiscal estamos hablando de cosas muy importantes en nuestro programa electoral. Estamos hablando de implementar un impuesto a las transacciones financieras. Estamos hablando también de incorporar un impuesto a las grandes corporaciones tecnológicas. Estamos hablando también, y esto es importante, de subir el tipo efectivo del impuesto de sociedades al 15%. Muchas de estas empresas a las cuales usted está haciendo referencia son empresas que están pagando en sociedades pues por debajo del 10% del tipo de sociedades efectivo. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ya subiendo al 15% estamos subiendo y mucho los impuestos a las grandes corporaciones. Seamos conscientes de ello. Y, sin duda alguna, yo creo que tenemos que abrir un debate sobre otro tipo de fiscalidad, por ejemplo, la fiscalidad verde. La Comisión Europea, y también este es un gobierno que lo ha dicho por activa y por pasiva, está comprometido con la emergencia climática. Es necesario abrir un debate sobre la imposición ecológica en nuestro país, que está subdesarrollada, es decir, está a mínimos en comparación con la media europea, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. También le digo una cosa. Nosotros en el acuerdo que tuvimos con Unidas Podemos, es verdad que ellos planteaban que el último tramo del impuesto de la renta de las personas físicas se pudiera elevar para que pudieran pagar más impuestos. Bueno, esa es una propuesta de Unidas Podemos, no es una propuesta nuestra, porque consideramos que donde están de verdad los grandes patrimonios, donde está de verdad la riqueza, es en otro tipo de figuras impositivas. Pero en todo caso, si al final pues, tenemos que abordar un acuerdo con Unidas Podemos para poder sacar adelante los presupuestos, pues estaremos abiertos a explorar este tipo de vías también y de reformas impositivas. Pero insisto, donde está la riqueza no es en el IRPF, está en otras figuras tributarias que son las que tenemos que reforzar para mejorar esa progresividad fiscal. Usted decía en 2016 que la responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. ¿Se siente la responsable de esta repetición electoral? Yo me siento en deuda con los españoles que votaron el pasado 28 de abril a las fuerzas progresistas y en particular al Partido Socialista. El dilema era bien sencillo, la encrucijada en la que se encontraba el país era bien sencilla, era si queríamos avanzar o queríamos retroceder. Y es evidente que se ha impuesto el bloqueo. También es cierto una cosa, es cierto que ahora mismo los estudios demoscópicos lo que dicen es que hay en torno a 2 millones de personas que no saben qué hacer el próximo 10 de noviembre, si quieren ir a votar o a quién votar. Y yo comparto con ellos algo, y es el cansancio, y hasta incluso puedo comprender las dudas que puedan surgirles en relación con ir a votar por si ese voto vale para algo. Pero yo creo que la reflexión que se tiene que hacer es la siguiente. Llevamos muchos años tropezando la política española con un muro que se llama bloqueo político. Y hay muchos desafíos por delante que tenemos que abordar. El empleo y su calidad. 2, la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar y en particular de las pensiones. 3, la transición ecológica. 4, la reforma de nuestro sistema educativo. 5, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género. Y 6, la convivencia, la cohesión territorial en nuestro país y el aporte que puede hacer España a la construcción de esa nueva patria que se llama Europa. El dilema es bien sencillo, es si queremos un gobierno fuerte o no. Este es el planteamiento que yo hice siempre durante estos últimos meses a las fuerzas progresistas. Un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte significa no solamente la orientación de las políticas sectoriales. Aquí hemos hablado de las políticas fiscales, de las políticas sociales, seguro que me preguntan ustedes cosas. En todo eso tenemos coincidencias con fuerzas a la izquierda del Partido Socialista. Pero es verdad que tenemos algunas dificultades, algunas diferencias importantes que ahora mismo están surgiendo a ojos de la opinión pública que tienen que ver con cómo resolver la crisis de convivencia en Cataluña. Hay un partido político que habla de presos políticos o que habla de que hay que aprobar o que Cataluña tiene un derecho a la autodeterminación que no está reconocido en la Constitución y que tampoco creo que sea la forma de resolver el problema en Cataluña. Y eso pues es una seria discrepancia que nosotros tenemos con Unidas Podemos. A partir de ahí, desde luego nosotros somos un partido que siempre mirará a la izquierda, porque somos la izquierda. A partir de ahí, pues lo que queremos es un gobierno fuerte y un gobierno estable. Y un gobierno estable significa tener una mayoría parlamentaria suficiente, que no haga descansar la gobernabilidad de nuestro país en fuerzas políticas que no comparten nuestra agenda nacional, porque son fuerzas políticas independentistas que lo que quieren es
separarse de España. Entiendo entonces que su objetivo en esta repetición electoral es no depender de los votos de los independentistas para futuras mayorías. ¿Cree que lo va a lograr? Pero fíjese, si es que ¿cuál es el proyecto político que tiene la oposición? Es que es muy curioso lo que está pasando. Fíjese, escucho al señor Iglesias decir que hay un plan, que es el plan de Sánchez de pactar con el PP. Y me lo dice a mí, que yo dimití, renuncié a mi acta para no investir a Rajoy como presidente del gobierno. Es más, si uno echa la vista atrás, en 40 años, y fíjese si ha habido oportunidades, el Partido Socialista nunca ha gobernado con el Partido Popular. Pero bueno, el señor Iglesias dice que hay un plan, y es que yo voy a pactar con el PP. Bueno, el PP ¿qué dice? Que voy a pactar con Vox. Ya eso es el no va más, ¿no? Y el señor Rivera dice que yo tenía un plan, que es pactar con Unidas Podemos y con los independentistas en la habitación del pánico. ¿Se acuerdan de la investidura, no? Y el debate. Bueno, pues el plan Sánchez es el plan del Partido Socialista, y el plan del Partido Socialista es que haya un gobierno progresista que tenga una estabilidad necesaria para abordar los desafíos que tenemos por delante. No tenemos retos menores, ni son pocos. Necesitamos un gobierno fuerte, y un gobierno fuerte solamente puede venir si entre todos derribamos el muro del bloqueo político. Hay mucha gente que me dice, oye, tú exageras cuando dices que el principal problema político de nuestro país es el bloqueo, porque el principal problema de nuestro país o se llama transición ecológica, o se llama empleo, o se llama violencia de género, o se llama precariedad o carestía en la vivienda, evidentemente, pero si no tenemos un gobierno, todo esto no se va a poder resolver. Por eso yo creo que es importante ser conscientes de que lo fundamental es que el 11 de noviembre los españoles sepan que hay gobierno, y que es un gobierno que puede durar años, no meses. ¿Usted se imagina lo que hubiera ocurrido con esta crisis en Cataluña, que sabíamos que iba a venir con un gobierno de coalición entre dos formaciones políticas que discrepan de cómo resolver la cuestión catalana? ¿Por qué no dormiría teniendo ministros de Podemos al frente de Hacienda y sí de otras carteras como Sanidad o Igualdad que ofreció en el mes de julio? Vamos a ver, yo creo que la Hacienda Pública o la Seguridad Social, que es uno de los principales retos que tiene nuestro país, son carteras que definen un proyecto político desde el corazón de la acción de gobierno. Creo que para una organización política, y fíjese, no se lo dije yo al señor Iglesias, se lo dijo el señor Esteban en el debate. Son una organización que tiene 5 años de vida, le estamos ofreciendo gestionar la sanidad, gestionar la vivienda, gestionar, por ejemplo, bueno, le llegué a ofrecer hasta incluso también ciencia y universidades, y todo eso lo rechazaron, o igualdad. Bueno, pues esa es la responsabilidad de Unidas Podemos, de decir que no a eso. En todo caso, creo que lo importante es ir asumiendo una experiencia en la gestión pública y, en segundo lugar, ser muy conscientes de que hay elementos centrales que definen un proyecto político y que eso depende del Gobierno de España. Hablar de la Hacienda Pública es hablar del corazón de un proyecto político. ¿Descarta usted ahora una coalición con Unidas Podemos tras el 10 de noviembre? Yo lo que creo es que lo más importante es que España tenga gobierno. Y lo más importante es que el gobierno que salga no sea un gobierno débil, porque, insisto, no son menores ni son débiles los desafíos que tenemos por delante. Si queremos, además, desde la izquierda, dar una respuesta eficaz y equitativa a todos estos desafíos y a estas amenazas, necesitamos un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte no significa solamente tener una mayoría parlamentaria, que sin duda alguna es importante. Un gobierno fuerte también es tener un gobierno cohesionado y un gobierno con una única dirección. Y desde luego el planteamiento que hacía Unidas Podemos de entrar en el gobierno para vigilar la ejecución y el desarrollo de la acción política de un gobierno socialista no me parece aceptable. Usted dijo en 2016 que había recibido presiones de los poderes económicos y mediáticos para no pactar con Unidas Podemos. ¿Esas presiones se han producido? ¿Se produjeron después de abril? En absoluto. Y además es que, en fin, yo creo que mi propia trayectoria política avala el que no hubiera hecho ningún caso a ninguna de estas cuestiones. Yo creo que el señor Iglesias tiene que hacer también una reflexión y autocrítica. Son 4 veces en 4 años las que ha votado en contra de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Unas veces en contra y otras veces obstaculizando junto con la derecha y la ultraderecha la formación de un gobierno del Partido Socialista. Todas las encuestas pronostican un crecimiento de la ultraderecha. Más allá de que la división de la derecha pueda beneficiar electoralmente al Partido Socialista, ¿qué le parece el auge de Vox si perjudica seriamente a España? Vamos a ver, yo creo que la reflexión que siempre me han escuchado ustedes decir, pues la vuelvo a reiterar.
La ultraderecha en nuestro país, desde el punto de vista sociológico e ideológico, siempre ha existido. Siempre ha existido. Y la gran, digamos, diferencia respecto a lo que ocurrió al principio de la transición democrática en nuestro país es que se fue incorporando políticamente al Partido Popular. Ahora tienen su partido político. Por tanto, no tenemos que extrañarnos de que exista en España la ultraderecha como existe en otros países. Es evidente que la ultraderecha ha sido reforzada durante estos meses. Ha sido reforzada precisamente por aquellos que son víctimas de esa ultraderecha. Y me estoy refiriendo al PP y a Ciudadanos. Han sido partidos políticos que han hecho descansar gobiernos autonómicos y gobiernos municipales importantes de nuestro país, como es, por ejemplo, la Alcaldía de Madrid o la Comunidad de Madrid, en la ultraderecha. Por tanto, ellos no pueden ser los principales sorprendidos de que la ultraderecha pueda salir reforzada como consecuencia precisamente de que ellos lo que han hecho ha sido fortalecer ese proyecto político, porque le han dado una influencia que los españoles no dieron con su voto. Y en segundo lugar, porque efectivamente lo que estamos viendo es una colonización del discurso de la ultraderecha y una asimilación por parte del PP y de Ciudadanos. Es más, lo que ha habido es, por parte de esos partidos políticos y por parte de ciertos medios conservadores, la absoluta irresponsabilidad de blanquear a una organización política que lo que está diciendo es que hay que derogar la ley de violencia de género, que esto de la igualdad entre hombres y mujeres es un paripé propio de la dictadura progre, por utilizar su terminología, o que esto de la memoria democrática y la memoria histórica es algo que hay que derogar en cuanto se entre en el gobierno. Bueno, ahí están los presupuestos que se han aprobado en Andalucía. Presupuestos donde dos partidos políticos que firmaron el Pacto de Estado contra la violencia de género a nivel nacional lo que han hecho ha sido recortar, por ejemplo, las ayudas a los pisos tutelados de las mujeres víctimas de la violencia de género. Por tanto, me preocupa, sin duda alguna, el que puedan aumentar el número de escaños, pero sobre todo lo que más me preocupa, y es lo que vengo denunciando desde hace años, desde hace meses, es precisamente el que tengamos ahora mismo un espacio de influencia mayor al que le ha dado a la ciudadanía española la ultraderecha. Hablemos de Cataluña. ¿Lo que hemos visto estos días en Cataluña es solo un problema de orden público? Hombre, desde el punto de vista de lo urgente, sin duda alguna lo es. Usted habló de violencia de una minoría, pero organizada en torno a un mandato. ¿Tiene información de que detrás de estos grupos violentos hay dirigentes políticos? Estamos investigándolo. Lo que sí que le puedo garantizar es que el espacio de la impunidad no se va a permitir en nuestro país. ¿Se planteó medidas excepcionales en Cataluña? ¿Aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el estado de alarma? Hombre, lo segundo no, sin duda alguna no. Yo me planteé, pues siempre lo he repetido en muchas ocasiones y siento ser insistente en esto. Creo que la respuesta que tenemos que hacer es una respuesta templada, y una respuesta templada no significa una respuesta débil. Creo que la templanza es sinónimo de fortaleza. La sobreactuación, los aspavientos, pues significan otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho firmeza, proporcionalidad y unidad. Firmeza, creo que, y la proporcionalidad es lo que hemos venido desarrollando durante estas últimas semanas, y desgraciadamente la unidad no la ha tenido. Los tres principales partidos políticos, desde luego, no han apoyado al gobierno. Esto lo estamos haciendo solos, pero también le digo, menos mal que lo está haciendo el Partido Socialista, porque en fin, el balance del Partido Popular durante estos 7 años de gobierno ha sido el aumento exponencial del número de independentistas en Cataluña y, por tanto, una mayor desafección de una parte de la sociedad catalana hacia el proyecto común que representa España. Pero ojalá, entre todos, pues podamos abrir una etapa política nueva, ¿no? Yo soy un político que siempre ha defendido el diálogo dentro de la legalidad democrática en Cataluña, pero hay algunas premisas que se tienen que cumplir. La primera de ellas es condenar la violencia. Escuchar, como se escuchó ayer, por ejemplo, a la presidenta de ANC, poco menos que transigir con estos actos violentos, porque eso da una repercusión internacional a la crisis de convivencia que vive en Cataluña, y que no exista ningún político independentista que lo critique, que critique ese tipo de declaraciones, me parece que es deslizarse por una pendiente muy peligrosa. En definitiva, también lo que está ocurriendo en el independentismo catalán es que han ido ganando en radicalidad conforme han ido perdiendo en movilización. Y yo creo que ellos tienen, uno, que condenar sin ambajes la violencia, y dos, reconocer a la otra parte de catalanes. Es decir, es que el señor Torra, porque es el presidente de la Generalitat ahora mismo, habría que preguntarle cuántos meses lleva sin reunirse con el resto de partidos políticos no independentistas, porque es que lleva meses. Usted en 2017 criticó las cargas policiales del 1 de octubre y ahora hay partidos que están denunciando excesos policiales. ¿Cree que los ha habido en los últimos días? Bueno, yo lo que creo es que
es muy importante situar el debate. El debate no es un enfrentamiento entre la policía y los violentos. Es que no lo ha sido así. Y las imágenes, además, de los medios de comunicación, como el de usted, que lo han reflejado, pues es evidente. Lo que ha habido es un ataque de los violentos a la sociedad catalana. ¿Y quién se ha puesto entre medias? ¿Quién ha sido? Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por tanto, creo que lo que es importante es, primero, reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que han hecho ha sido proteger, hasta incluso poniendo en riesgo la integridad física de algunos de los policías. Yo he ido a visitar a 2 policías nacionales que efectivamente sufrieron ataques, por cierto, muy peligrosos, porque el nivel de violencia y los instrumentos que se han utilizado por parte de esos grupos violentos bien organizados y bien preparados ha sido inédito. Bueno, yo creo que eso lo que exigiría sería una condena por parte de los líderes políticos independentistas, no una falsa equidistancia donde poco menos que aquí se está diciendo que había un enfrentamiento entre la policía y los violentos. No, la policía fue allí a proteger a la sociedad catalana de los violentos. ¿Y ahora teme que las movilizaciones convocadas para el día 9, para el día de reflexión, puedan alterar el resultado electoral? Yo creo que la sociedad catalana y la sociedad española es una sociedad madura, pero es evidente que de los grupos violentos independentistas nos podemos esperar cualquier cosa, y es evidente también que esos grupos independentistas, y además lo que dijo ayer la presidenta de la ANC, lo que aspiran es a cronificar este tipo de crisis durante las próximas semanas y durante los próximos meses. Y es evidente también que el independentismo comparte una hoja de ruta también con la oposición conservadora, y es que el gobierno que salga el próximo 10 de noviembre sea un gobierno débil. Y esto es lo que no necesita España. Puede ser a lo mejor electoralmente interesante para la oposición o incluso también para el independentismo, pero para España, para resolver los problemas que tenemos encima de la mesa y las amenazas que tenemos en el corto plazo, como es por ejemplo la crisis de convivencia en Cataluña, creo que es muy lesivo. España necesita un gobierno fuerte. ¿Por qué descarta usted ahora los indultos si es una figura, para los condenados del proceso, si es una figura que está dentro del ordenamiento jurídico? Bueno, pero es que hablar de una figura que hasta incluso los propios independentistas están rechazando, con frases además bastante poco afortunadas como la que dijo Junqueras hace unas semanas, pues es hablar sobre algo vacío. Hablemos de Torra. Si la política es diálogo, ¿qué motivo hay para que no conteste las llamadas al presidente de la Generalitat? ¿La firmeza no se puede demostrar también cogiendo el teléfono? Sin duda. Sí, ¿cuántas veces he hablado yo con Torra? ¿O cuántas veces nos hemos intercambiado cartas? ¿O cuántas veces me he reunido aquí yo con él o en Barcelona? Es decir, yo creo que he sido un presidente del gobierno que ha demostrado bastante, voluntad, no bastante, voluntad de poder dialogar. Fíjese que hasta incluso cuando hablamos en Pedralbes, llegamos a un acuerdo de texto, las distintas formaciones políticas allí presentes, y el señor Torra se nos descolgó con un documento que él había traído en mano, que no me había enseñado, y que luego fue precisamente utilizado por la oposición para tratar de criticar al Partido Socialista y a mi persona como presidente del gobierno, ¿no? Por tanto, en fin, yo soy una persona que puedo llegar a... que puedo dialogar. No tengo ningún miedo al diálogo. Yo siempre recuerdo que aquellos que quieren dialogar es gente que tiene muy claro cuáles son sus principios y sus mínimos. Pero hombre, es que yo creo que hay unas premisas que no está cumpliendo el señor Torra. La primera tiene que ver con una condena sin ambages de la violencia. Es que no lo ha hecho todavía. En segundo lugar, es que tiene que reunirse con la otra parte de catalanes. Porque entonces, ¿qué discurso se está haciendo? ¿El que efectivamente en Cataluña hay solamente una voluntad y es la de la autodeterminación y la independencia? Hombre, hay una Cataluña muy plural, muy diversa, y los primeros que tienen que asumir el que efectivamente existe esa diversidad y esa pluralidad de opiniones en Cataluña son los propios independentistas. ¿Y es más fácil el diálogo con Esquerra? Yo creo que siempre recuerdo que Esquerra fue el primer grupo político que nos presentó la enmienda a la totalidad de los presupuestos que nos llevaron a las elecciones del 28 de abril, y que Esquerra Republicana al final siempre ha estado del lado de Puigdemont primero y en segundo lugar de Torra. ¿Qué significa exactamente que la sentencia hay que cumplirla íntegra? ¿Se refiere pues a las penas? Que efectivamente que no hay espacio para medidas de gracia que efectivamente ni los propios independentistas están pidiendo. Hablemos de Franco. ¿La exhumación de Franco da votos al PSOE? Yo no lo creo.
En las encuestas sale que ha cambiado la tendencia. Pero, vamos a ver, las encuestas, en fin. ¿Se fía del resultado que pronostica el CIS? Bueno, yo todas las encuestas las miro con mucho respeto, porque creo que todas las encuestas nos dicen algo. Creo que hay una inflación de encuestas que es evidente. Si me permite la broma, parece que la industria sociológica en España pues es bastante boyante, porque cada vez salen más empresas y empresas y empresas que hacen encuestas. Hombre, lo que sí que me parece que diferencia al CIS de otro tipo de encuestadoras son dos cosas importantes en términos científicos, según dicen los expertos demoscópicos. Uno es el campo que es mucho más amplio, me parece que 18.000 las entrevistas que hace, y en segundo lugar que son presenciales y no son telefónicas. Por tanto, bueno, pues creo que todas son respetables. Pero insisto, a mí me parece que de las encuestas lo más importante es que hay 2 millones de personas que se están pensando ahora mismo qué hacer el próximo 10 de noviembre. Y creo que esos 2 millones de personas tienen que ser conscientes de que su voto va a ser decisivo. Va a ser decisivo, primero, para que el 11 de noviembre haya un gobierno, y en segundo lugar, para que el 11 de noviembre haya un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno que no nos dure meses, sino que dure años. ¿Cuál es su plan para el Valle de los Caídos tras la salida de Franco? Bueno, yo creo que en agosto tuve una reunión con todas las asociaciones y entidades memorialistas. Hablamos precisamente de la exhumación del dictador, que por cierto, por responder a su pregunta, yo creo que si es una victoria del conjunto de la democracia. Yo creo que la democracia ha cumplido consigo misma. Ha empezado a salir las críticas de Podemos a la exhumación. Bueno, yo creo que, fíjese, yo no creo que el electorado de Podemos las comparta. Yo creo que, insisto, es una gran victoria de la democracia española, que hemos empezado a saldar una deuda, que no hemos cumplido con esa deuda, porque hay muchísimos familiares, muchísimas víctimas que necesitan justicia, reparación, memoria y dignidad. Pero es verdad también que hemos empezado a resignificar el Valle de los Caídos. Ya no está el verdugo, solamente hay víctimas. Y en segundo lugar, creo que es importante, porque ha habido un estudio a propósito de la Ley de Memoria Histórica, ¿no?, sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Es importante que una vez pasen las elecciones, pues empecemos a estudiar qué hacer con el Valle de los Caídos, ¿no? Desde luego, yo creo que nosotros tenemos que darle el significado que tiene. Y es un lugar pues, que efectivamente fue construido por las víctimas y que sobre todo la gente joven tiene que ser consciente de lo que supuso en términos históricos y en términos emocionales para nuestro país el Valle de los Caídos. ¿Sigue defendiendo la necesidad de un museo de la memoria, como hizo cuando visitó el Museo de la Memoria de Chile? Fue polémica esa propuesta, sin duda alguna, fue polémica, ¿no? Hay historiadores, fíjese, un gran historiador que nos ha dejado estos últimos días, el miércoles falleció, Santos Juliá, que era muy crítico con la memoria, con el Museo de la Memoria, porque decía que había ya bastante trabajo hecho durante estos 44 años 40 y tantos años de democracia, sobre lo que ocurrió en la guerra civil y en la dictadura, y que por tanto no había que reabrir ese debate. Hay otros, en cambio, entidades memorialistas que sí que están a favor de ello. Es una propuesta polémica que tenemos que meditar bien. ¿Impulsarán esta legislatura las exhumaciones de las fosas que aún siguen en las cunetas? Sí, de hecho en los presupuestos llevábamos, me parece que eran 15 millones de euros precisamente para la exhumación. Lo que sí que creo es que tiene que ser el poder público quien ampare y financie las exhumaciones, ¿no? Si se fija, siempre han sido gobiernos progresistas quien lo ha hecho. Sobre la memoria democrática no se ha hablado durante los 7 años de gobierno del Partido Popular. Lo que hubo fue un abandono absoluto de la memoria democrática, de las exhumaciones, que fueron compensadas por diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos socialistas, ¿no? Bueno, yo creo que si hay una mayoría progresista en el próximo Parlamento, pues daremos un impulso definitivo a la memoria democrática. ¿Van a abrir un expediente a la familia Franco por lo vivas a Franco durante la exhumación del dictador? Bueno, yo creo que en esta legislatura, más allá de este hecho concreto, creo que es importante desmontar y desmantelar, y además hemos empezado a dar pasos en esa dirección, todo el andamiaje franquista que pueda existir en términos sociales en nuestro país.
¿Cuándo verá a la luz el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia y si es el plan que la Iglesia empiece a pagar impuestos por esos bienes inmatriculados? Eso se verá pronto. ¿Incluirá en este programa la denuncia de los acuerdos con el Vaticano? Eso siempre lo hemos planteado. ¿En el último no? ¿En el último no estaba? Bueno, pues nosotros presentamos el programa electoral, creo que es el jueves o esta semana. Pero bueno, sucederá que un gobierno socialista revisará esos acuerdos. Nosotros somos un partido político que siempre ha defendido la laicidad. Y yo creo que también en ese ámbito tenemos que dar pasos. Para terminar, ¿cómo se sentiría más cómodo, gobernando gracias a la abstención del PP o a la abstención de los independentistas? Yo me sentiría más cómodo teniendo un gobierno fuerte con una mayoría parlamentaria un poco más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, insisto, es muy importante tener un gobierno fuerte. ¿Necesita España estabilidad? Sí. ¿Es importante también para la izquierda tener estabilidad? Sí. Lo he dicho, puede sonar un poco una reflexión abstracta, pero lo que se está poniendo ahora mismo en cuestión por parte de poderes económicos muy potentes, no solamente en España, sino en el mundo, es la capacidad que tiene el gobierno de la izquierda de gobernar el siglo XXI, ¿no? Y creo que en eso pues, es definitivo el que tengamos un proyecto sólido, y un proyecto sólido significa, lógicamente, nutrirse de distintas corrientes que puedan representar las izquierdas, pero ser muy conscientes de que nosotros tenemos que formular una propuesta de gobierno posible, que sea ambiciosa, pero que sea también realista y que sea coherente. Me llama mucho la atención que el planteamiento sea o la derecha o los independentistas, ¿no? Bueno, lo que yo planteo a la izquierda es ¿y por qué nosotros no solos? ¿Por qué nosotros porque no a lo podemos mejor plantear? nos suman. Bueno, pero ahora estamos en una competición electoral. Estamos llamados a las urnas el próximo 10 de noviembre. ¿Por qué no nos movilizamos todos los progresistas para que tengamos una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia que, primero, impida el bloqueo por parte de otras formaciones políticas y, en segundo lugar, que nos dé una estabilidad necesaria para poder abordar todos esos desafíos? ¿Se imagina usted ahora mismo la situación que tendría un gobierno que depende su estabilidad de Esquerra Republicana, que precisamente lo que está haciendo no es condenar la violencia y está defendiendo la autodeterminación, la secesión o el no acatamiento de las sentencias por parte de los líderes independentistas del Tribunal Supremo? Pues yo creo que eso a la izquierda de gobierno nacional, a la cual no solamente incorpora al Partido Socialista, sino también a Unidas Podemos y otras formaciones políticas, hubiera sido letal. Pero no para ahora, sino en el medio plazo. Y nosotros tenemos que pensar en una propuesta de izquierdas de gobierno para ahora y para las próximas generaciones. Y eso es lo que tenemos que luchar el próximo 10 de noviembre. Y esa batalla no es una batalla menor, es una batalla muy importante, porque durante muchos años lo que se ha dicho es que la izquierda no podía gobernar este país. La moción de censura nos abrió una oportunidad y se aprovechó en términos políticos. A diferencia de lo que decía la derecha, que quería convocar elecciones cuanto antes después de la moción de censura para demostrar que la izquierda no podía gobernar, nosotros lo hicimos. El PSOE y Unidas Podemos lo hicimos. Si fuimos convocados a las urnas el pasado 28 de abril, no fue precisamente por una falta de entendimiento entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Fue porque la derecha y los independentistas, es decir, los extremos, se unieron ¿para qué? Para impedir la prolongación y la permanencia de un gobierno progresista. Por eso, lo que digo es, dado que ahora estamos en esa situación y dado que estamos convocados a una repetición electoral el próximo 10 de noviembre, movilicémonos todas las fuerzas progresistas precisamente para que haya una estabilidad en el gobierno. Claro, pero en esta ocasión no fue responsabilidad de la derecha y de los independentistas que no hubiera gobierno, fue del Partido Socialista y de Unidas Podemos que no llegaron a un entendimiento. ¿Qué probabilidad hay de que haya unas terceras elecciones? Fíjese, pero es verdad que no hubo un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Probablemente no tanto por una cuestión de políticas, sino de política, porque en el corazón de un proyecto político está cómo resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la crisis de convivencia en Cataluña, porque eso no es un tema territorial, es un tema que afecta al ser de nuestro país. No es una cuestión racional, es una cuestión también emocional. Y es verdad que nosotros tenemos una discrepancia muy seria con Unidas Podemos.
Yo veo en todo caso que hay otras formaciones políticas, por ejemplo la de Errejón, que sí que plantea soluciones más semejantes a las que nosotros estamos planteando en Cataluña. Un acuerdo y luego una votación, ¿no? Un acuerdo sobre la convivencia dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución española, ¿no? Los comunes en Cataluña pues son los que al final definen cuál es su propuesta política para Unidas Podemos en toda España respecto a Cataluña, y están planteando cosas muy peligrosas. Yo no puedo aceptar que haya presos políticos en España, porque no es cierto. Primero, porque es banalizar la memoria de los realmente presos políticos en nuestro país, que fueron muchos de los que fueron encarcelados por defender la legitimidad del régimen republicano, que fue precisamente... cayó como consecuencia del golpe de Estado que dio Franco, o de todos aquellos republicanos que lucharon contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y a los cuales nosotros hemos reconocido y que eran calificados hasta hace muy pocos días como apátridas, sin nacionalidad. Por tanto, creo que es muy importante también ser conscientes de las palabras, cómo las utilizamos. Yo no puedo aceptar que se diga que en España hay presos políticos, no los hay. Hay políticos que están presos precisamente por haber violentado determinadas legislaciones democráticas. O no se puede decir, bueno, pues como se está diciendo, que el problema en Cataluña, como he escuchado al portavoz de los comunes, es que la policía y la violencia de la policía contra los ciudadanos catalanes. Pero si todos hemos visto las imágenes. Entonces, claro, eso es una discrepancia muy importante, que a lo mejor Iglesias pretende ocultar y soslayar, pero que es central. Es central, entre otras cosas, porque tenemos un calendario que nos ha venido impuesto, que nosotros no hemos forzado, sino que nos ha venido impuesto. Por tanto, claro que tenemos discrepancias con esa izquierda, pero ¿eso significa que no nos podamos entender a partir del 10 de noviembre en políticas? Pues yo creo que sí. Y eso es lo que yo creo que tendrá que hacerse como reflexión Unidas Podemos. Si quiere contribuir de manera constructiva a una izquierda de gobierno, a una acción de gobierno progresista, o volver, digamos, a plantear, bueno, pues una posición maximalista de todo o nada. Yo creo que eso en política, pues, y sobre todo en un panorama tan fragmentado como el que tenemos, pues es lesivo, no solamente para el país y no solamente para la izquierda, sino también hasta incluso para sus propios intereses electorales. ¿Por qué no han retirado aún las medallas pensionadas a Billy el Niño? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio precisamente de cómo modificar derechos asumidos y adquiridos hace décadas y modificarlos con carácter retroactivo, y por tanto lo que al final se ha estudiado es que la única manera de hacerlo es incorporando una serie de modificaciones en la Ley de Memoria Histórica. ¿Van a reformarla entonces? Vamos a reformar la Ley de Memoria Histórica. De hecho, fíjese, en las propuestas que hemos hecho en esta legislatura, que no nació, fue una modificación de la Ley de Memoria Histórica para acabar con algunas cuestiones vinculadas con el franquismo y otras también vinculadas con este tipo de revisión de condecoraciones y de pensiones que están absolutamente injustificadas desde el punto de vista democrático. Pero como vivimos en un Estado social y democrático de derecho garantista, es importante hacer las cosas bien. A mí se me ha criticado, por ejemplo, por este expediente administrativo de la exhumación y la reinhumación de Franco. Se decía hasta incluso por determinados líderes políticos que lo que se demostraba era que no tenía voluntad política de hacerlo, pero al final se ha hecho. Bueno, pues lo que digo es, necesitamos una mayoría parlamentaria, necesitamos que el gobierno eche a andar, necesitamos una legislatura no de meses sino de años, y desde luego en la próxima legislatura, a partir del 10 de noviembre, estas cuestiones van a verse finiquitadas como consecuencia de la modificación, en este caso, de la Ley de Memoria Histórica, que nos permitirá abordar con eficacia y con todas garantías este tipo de hechos absolutamente inaceptables en términos democráticos. ¿Eso incluye el ducado de Franco? Sin duda alguna.